Hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte nuevamente. Mi nombre es Cristian Jesús, del canal cristiano Sembrando su Palabra, y hoy quiero compartir una breve reflexión respecto de algo tan importante como es el pecado. El título de esta reflexión: el pecado en el hombre. Al hablar del pecado podemos estar tentados a pensar solo en términos muy negativos, puesto que nos recuerda la razón de nuestro alejamiento de Dios. Es cierto, sin embargo, al leer cada texto que habla sobre el pecado, te encontrarás con una agradable sorpresa, porque el pecado solo apunta a la hermosa obra redentora de Cristo en aquella cruz del Calvario, en quien ya no somos culpables de juicio. Hoy día quiero invitarte a ver, a la luz del Evangelio, el significado del pecado y sus consecuencias. Leemos en Génesis 4, 6, 7 en el origen. Dice su palabra: entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Dios le habla a Caín antes de que matara a su hermano. Y al leer el libro de Génesis vemos que el pecado no solo es una transgresión de la ley de Dios, sino que el pecado es cualquier acción o pensamiento que va en contra de los mandamientos y normas que Dios ha establecido. Las conocemos perfectamente y cada día lo hacemos. Hablamos de la desobediencia, la idolatría, la mentira, el adulterio, la egolatría, la vanidad personal, la avaricia, la envidia, la rebeldía y la incredulidad, que son algunos de ellos. También está el amor al dinero y el poder. Y se manifiesta eligiendo nuestros propios deseos y nuestros caminos en lugar de seguir su voluntad. En Juan 9:31 nos dice su palabra: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. El pecado tiene su origen en la Biblia, lo sabemos, y nos enseña que el pecado comenzó con la rebelión de Satanás y luego fue transmitido a la humanidad a través de la desobediencia de Adán y de Eva. Génesis 13:13 dice: pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. En aquellos primeros tiempos vemos la desobediencia del ser humano en contra de los mandatos de Dios. El pecado se define como una ofensa al Señor, una transgresión de su ley y de su voluntad, y es la desviación de la senda correcta. Puede manifestarse en pensamientos, palabras o acciones, y se entiende como el alejamiento del hombre de hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto que ese alejamiento de Dios nos separa de su santidad y de su amor. Job 13:23, conocemos bien la historia, y él dice: ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. Qué valiente era Job al decir esto al Señor. La Biblia también habla de una naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, que nos hace propensos a pecar de pensamiento, palabra y obra, y a no cumplir la ley de Dios. Bueno, todo eso tiene una consecuencia. Todas nuestras decisiones siempre tendrán consecuencias, y el pecado tiene consecuencias graves, tanto espirituales como físicas, incluyendo la muerte espiritual, el sufrimiento y la separación de Dios. Pero tengo una buena noticia hoy día para compartir contigo. En Salmos 25:7 hay una solución al pecado, que dice así: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. La Biblia revela a Jesucristo como nuestro perdonador y único Salvador personal, que murió en aquella cruz
entregando su vida en ese madero, derramando su sangre preciosa carmesí para pagar la pena del pecado y ofrecer perdón y restauración a aquellos que creen en Él, mediante, por supuesto, el verdadero y real arrepentimiento. Mateo 12:31 nos dice: por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero el que blasfemia contra el Espíritu, eso no será perdonado. En resumen, hermano, hermana, el pecado es una falta grave que nos separa de Dios y tiene consecuencias devastadoras. Sin embargo, la Biblia nos ofrece la esperanza de perdón y restauración a través de Jesucristo. Lucas 15:10 nos dice: de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si vives una vida en pecado y deseas arrepentirte para entregar tu vida a Jesús, podemos orar juntos en este momento. Romanos 4:8 dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Oremos. Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis múltiples pecados y deseo tomar esta buena noticia, la buenaventuranza que recibe el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado, como recién leímos en su palabra. Señor, queremos darte gracias por tu gracia de perdonar y no imputar a la culpa mis pecados. Señor, de verdad me arrepiento de mis permanentes pecados y creo en vuestra justificación mediante la fe y obra de Jesucristo, nuestro único Señor, mediante la fe, mediante la obra del Espíritu Santo en mi vida. Señor, hoy día quiero darte gracias, amado Señor Jesús, por rescatarme de la muerte espiritual y darme, mediante tu persona y el poder del Espíritu Santo, una vida eterna. Amén y amén.